Hoy presentamos Historia infernal del autobús. Era una noche oscura y tormentosa. Un grupo de estudiantes universitarios había decidido hacer un viaje por carretera para celebrar el fin de curso. Habían alquilado un autobús viejo y destartalado, que era lo único que podían permitirse. El conductor era un hombre mayor y malhumorado, que apenas hablaba con ellos. Los estudiantes iban cantando, bebiendo y bromeando, sin prestar atención al camino. No sabían que estaban a punto de entrar en una zona peligrosa, donde muchas personas habían desaparecido o muerto de forma misteriosa. Se trataba de la carretera infernal, un tramo de asfalto que atravesaba un bosque sombrío y que estaba lleno de curvas cerradas, baches y señales rotas. El conductor lo sabía, pero no les dijo nada. Él solo quería terminar el trabajo y cobrar el dinero. Además, no creía en las leyendas que se contaban sobre esa carretera. Decían que estaba maldita, que había fantasmas, monstruos y demonios que acechaban a los viajeros. Que había un portal al infierno que se abría al azar y que engullía a los incautos. Que nadie que entraba en esa carretera salía vivo. El conductor pensaba que eran tonterías, inventadas por la gente supersticiosa del pueblo cercano. Él había pasado por esa carretera muchas veces y nunca le había pasado nada. Así que siguió conduciendo, ignorando las advertencias que había en el camino. Hasta que fue demasiado tarde. El primer signo de que algo iba mal fue cuando el autobús empezó a fallar. El motor se ahogaba, las luces parpadeaban y el volante se endurecía. El conductor intentó mantener el control, pero era inútil. El autobús se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Los estudiantes gritaron y se golpearon unos con otros. Algunos se hicieron heridas, otros se quedaron inconscientes. El conductor se golpeó la cabeza contra el parabrisas y quedó tendido en el asiento, sangrando. Los que estaban despiertos intentaron salir del autobús, pero se dieron cuenta de que las puertas estaban bloqueadas. Las ventanas también estaban rotas o selladas. Estaban atrapados. Entonces, oyeron un sonido escalofriante. Era como una risa malvada, que venía de fuera. Parecía burlarse de ellos, de su desgracia. Los estudiantes se miraron unos a otros, aterrorizados. ¿Qué era eso? ¿Quién se reía de ellos? De repente, una voz grave y siniestra resonó en el aire. Bienvenidos a la carretera infernal, queridos viajeros. Espero que disfruten de su estancia, porque será la última. Aquí no hay escapatoria, solo hay dolor y muerte. Y yo soy el encargado de repartirlos. Soy el guardián del infierno y he venido a buscar sus almas. Los estudiantes se quedaron helados. No podían creer lo que oían. ¿Era una broma? ¿Una pesadilla? ¿O era real? La voz continuó hablando, con un tono burlón y cruel. No se preocupen, no voy a matarlos de golpe. Eso sería aburrido. Voy a jugar con ustedes, a hacerles sufrir, a torturarlos de 1000 formas. Voy a hacer que rueguen por la muerte, pero no se la concederé. Voy a hacer que se arrepientan de haber nacido, de haber entrado en esta carretera. Y cuando ya no quede nada de ustedes, cuando solo sean un montón de carne y huesos, entonces los arrastraré al infierno, donde seguirán sufriendo por toda la eternidad. Los estudiantes se pusieron a llorar y a gritar. Pedían ayuda, pedían perdón, pedían que los dejaran en paz. Pero nadie los oía. Nadie los ayudaba. Nadie los perdonaba. La voz se rió de nuevo y dijo: ahora empieza el juego. Voy a elegir a uno de ustedes al azar y lo sacaré del autobús. Lo llevaré a un lugar apartado, donde nadie podrá verlo ni oírlo. Y allí, le haré cosas que no se pueden imaginar. Cosas que los harán temblar de miedo y de asco. Cosas que los harán desear no haber nacido. Y entonces, la voz dijo un nombre:
El primero será Carlos. Carlos era uno de los estudiantes. Era un chico alto y fuerte, que jugaba al fútbol y que tenía muchas novias. Era el más popular y el más valiente de todos. Pero al oír su nombre, se puso pálido y se echó a temblar. No quería salir del autobús. No quería enfrentarse a esa voz. No quería morir. Pero no tuvo elección. Una fuerza invisible lo agarró por el cuello y lo arrastró fuera del autobús. Los demás lo vieron desaparecer en la oscuridad, mientras gritaba y se resistía. Luego, solo se oyó el silencio. Los estudiantes se quedaron paralizados. No sabían qué hacer. No sabían si Carlos estaba vivo o muerto. No sabían si ellos serían los siguientes. Solo sabían que estaban en un infierno y que no había salida. La voz volvió a hablar y dijo: «Muy bien, ya tengo a mi primer juguete. Ahora voy a divertirme con él. Y ustedes, quédense ahí, esperando su turno. No intenten escapar, no intenten llamar a nadie, no intenten rezar. No servirá de nada. Solo esperen y escuchen. Escuchen los gritos de Carlos, escuchen cómo lo hago sufrir, escuchen cómo lo destrozo. Y prepárense, porque pronto les tocará a ustedes». Y entonces se oyeron los gritos de Carlos. Eran unos gritos desgarradores que helaban la sangre. Gritos de dolor, de miedo, de horror. Gritos que no cesaban, que se hacían más fuertes, más agudos, más desesperados. Gritos que resonaban en el bosque, en el autobús, en las mentes de los estudiantes. Gritos que los atormentaban, que los enloquecían, que los hacían llorar. Y así siguió la noche. La voz iba eligiendo a los estudiantes, uno por uno, y los sacaba del autobús. Los llevaba a un lugar apartado, donde los torturaba de 1000 formas. Los cortaba, los quemaba, los desollaba, los desmembraba, los violaba, los mutilaba, los devoraba, los ahogaba, los estrangulaba, los asfixiaba. Y los hacía gritar, gritar hasta que se quedaban sin voz. Los demás estudiantes veían con horror los cadáveres de sus compañeros de clase, esparcidos por el suelo del autobús. La criatura que los había matado era una bestia enorme y monstruosa, con colmillos afilados y garras poderosas. La bestia se acercó a los estudiantes restantes, que estaban paralizados por el miedo. Miró a cada uno de ellos, uno por uno, con sus ojos rojos como el fuego. «¿Quién será el siguiente?», susurró la bestia. Los estudiantes se miraron entre sí, con el corazón latiendo a toda velocidad. No sabían qué hacer. De repente, la bestia se giró y se dirigió a la puerta del autobús. Se detuvo un momento, y luego, con un rugido de furia, se lanzó a la noche. Los estudiantes se quedaron solos, mirando a la puerta cerrada. No sabían si la bestia volvería, pero estaban seguros de que su pesadilla no había terminado. No se olviden suscribirse para más podcasts y relatos.